Buenos días a todos. Mi nombre es Rolando Di Marco. Yo pertenezco al área de agronomía de Corteva, AgriScience, y hoy vamos a charlar, les voy a compartir un poco algunas cuestiones y atributos y beneficios de un excelente herbicida que tenemos en el portfolio de Corteva. Y un poco el título que lo describe en menor manera es el control de gramíneas y maíz guacho, ¿no? O sea, la potencia que tiene este herbicida y se destaca fundamentalmente en el control de gramíneas y maíz guacho resistente a glifosato. Este herbicida para el uso en sojas con la tecnología STS, que hoy por hoy son la gran mayoría en el mercado. Estamos hablando del herbicida Ligate STS, ¿no? Es un herbicida excelente en cuanto a lo que es el control residual y con una característica muy interesante en algunas malezas, sobre todo en las gramíneas, en el control post-emergencia. Vamos a entrar de a poco en qué se trata el herbicida y obviamente después de la presentación y en el durante también vamos a estar abiertos a las preguntas. Principales características que tiene la formulación de este producto. Sus ingredientes activos, o sea, su motor, lo que lo componen, son dos sulfonilureas, el sulfometurón metil y el clorimurón, en una mezcla homogénea, en un ready mix ya preparado, listo para usar, de gránulos extrudados que son dispersables en agua, una formulación de altísima calidad. El uso por hectárea son de 100 gramos de Ligate por hectárea. Unas características distintivas del sulfometurón, ya que el clorimurón por ahí es una sulfonilurea un poco más conocida, el viejo Classic, pero el sulfometurón es una sulfonilurea un poco que nunca fue comercial en Argentina por sí sola, y es una sulfonilurea que tiene una muy buena residualidad en suelo, y además tiene ese atributo diferencial en malezas gramíneas. La forma de actuar del herbicida, o sea, es un herbicida de barbecho, o sea, es interesante porque es un herbicida que lo tenemos que programar en cuanto a la aplicación, conociendo nosotros los lotes y siendo proactivos en el control de las malezas. Su principal acción, entonces, es un herbicida de barbecho. Es un herbicida que va a estar actuando antes que las malezas emerjan. O sea, un herbicida principalmente preemergente, con alguna, como le decía, actividad en post que lo vamos a ver más adelante en algunas malezas gramíneas. Entonces la aplicación es al suelo, es al rastrojo, donde vamos a necesitar la lluvia para que se incorpore y se active. El herbicida, una vez aplicado, o sea, va a estar esperando, va a estar aguardando una lluvia, 20-30 milímetros, para que se disuelva del rastrojo, o sea, se lava muy bien, no se adhiere, o sea, se disuelve muy bien del rastrojo y va a los primeros centímetros del suelo. Pero, por supuesto, como todo herbicida residual, es muy importante el tema del agua, no solo para que se incorpore y se active, sino para que el suelo se mantenga húmedo y esté en esa solución de suelo y semilla de maleza. Y principalmente, la principal actividad la hace cuando las malezas germinan y lo van a absorber por sus raíces de los primeros centímetros del suelo, haciendo su potencia más importante, que es la residualidad, ¿no? Y controlar varias cortes de emergencia en el transcurso del tiempo. Modo de acción, herbicida, la sulfonilera de las ALS, es el cese de la división celular rápidamente, una vez que la semilla lo absorbe o en su acción post, lo absorbe, va directamente a los puntos de crecimiento, produciendo la detención muy rápida de crecimiento. Las malezas dejan de crecer y de competir inmediatamente. En esta foto un poco descriptiva, lo que podemos ver es que muy normal de este tipo de herbicida es que también puede llegar a producirse la emergencia de las malezas. Observar en el caso de malezas gramíneas las primeras hojas emerger
uno pensando que por ahí el herbicida no hizo el control, y todo lo contrario, pueden llegar a emerger y cuando se produce la fotosíntesis, vamos a ver esa clorosis, luego un color rojizo característico, luego la necrosis y la muerte. Entonces es por ahí común ver emergencias, sobre todo en malezas gramíneas, como el caso de Digitalia, ¿no? Que nacen en cada golpe de agua que se puede llegar a dar, y bueno, y se pueden producir estas emergencias, y si uno sigue estas plantulitas con detenimiento en el tiempo, va a ver que se va a ir produciendo este cambio de color y el control de las mismas. El espectro de acción, como yo le decía, principalmente es un herbicida graminicida, pero también tiene un efecto muy interesante en un número muy grande de malezas de hoja ancha. Esas gramíneas las vamos a separar principalmente en lo que es una maleza gramínea de invierno típica, donde tenemos registro y donde la potencia es muy grande y el producto es muy destacado, si lo vamos a usar en el barbecho largo, como es el Lolium, el Reyes. Y luego varias especies de gramíneas anuales, primavera-estivales, como puede ser el caso de Digitaria, Quinocloa, Leucine, Urocloa para el caso del norte, Rosetta, Centrum, Chloris, Papoforum, y sobre todo, y más que nunca este año, donde queremos cortar el puente verde para cortarle el avance a lo que es Galbus, Chicharrita, el control de maíz guacho. Además de en hoja ancha, se destaca en todo lo que es el control de coniza, de semilla, viola, parietaria y otro número no menos importante de malezas de hoja ancha de invierno, como puede ser ortiga mansa, capiquí, bolsa de pastor, mastuerzo, un número muy importante de malezas de hoja ancha si lo usamos en el invierno. Y ahí empezamos a hablar un poco de la forma de uso. Ustedes me escucharon, se puede usar en invierno. Si nos vamos a dirigir a malezas de invierno, la más importante, la más difícil, una maleza resistente, como es el caso de Ryegrass, y algunas hojas anchas que les mencioné, no menos importante, pero también nos podemos dirigir a lo que son aplicaciones de verano. Y ahí hablamos de residualidades. Cuando vamos a aplicaciones de los barbechos largos, aplicaciones de mayo, junio, julio, barbecho largo, las residualidades por una cuestión de menos regímenes de precipitaciones y de temperatura del suelo van a ser muy importantes, y estamos hablando en el orden de los 100, 150 días en aplicaciones invernales. Ya cuando nos vamos a aplicaciones primavero-estivales, o sea, aplicaciones de barbecho corto, o aplicaciones que van muy cerca de la siembra de la soja, como puede llegar a ser aplicaciones de octubre o noviembre, esta época del año, ya vamos a estar pensando en residualidades un poco menores, en el orden de los 30 a 60 días, residualidades que tienen que ver con el aumento en la temperatura del suelo, el aumento en la actividad microbiana y el aumento de las precipitaciones. La degradación principalmente de este producto, o sea, la disipación y la metabolización, se hace principalmente por una hidrólisis ácida, o sea, necesitamos agua, necesitamos temperatura, necesitamos también pH del suelo tirando a ácidos. Este es el marbete, o sea, cuando nos ponemos a mirar detalladamente vemos un número muy grande de malezas de hoja ancha y de malezas gramíneas a la dosis recomendada de los 100 gramos, acá aparecen dosis 90, de dosis 90 a 100 gramos por hectárea. Atributos diferenciales, y es lo que yo les mencionaba recientemente, la versatilidad en uso. Entonces nosotros podemos aplicarlo en lo que es un barbecho largo, principalmente es un barbecho, es un producto de barbecho. Entonces, cuando lo vamos a aplicar, tenemos que saber para qué lo vamos a utilizar en este lote que sí o sí va a ir a una soja STS. Tenemos un problema principalmente de ryegrass, lo vamos a aplicar en barbecho largo, lo vamos a aplicar con las primeras camadas de nacimiento de ryegrass, aplicaciones de los meses de mayo y junio, donde podemos llegar a tener también ese atributo diferencial de algún control post-emergencia del herbicida Ligate, de plántulas de ryegrass con 2 o 3 macollos, aunque nosotros siempre en esa situación vamos a recomendar a Ligate agregándole un graminicida para estar trabajando con 2 modos de acción, y sobre todo porque vamos a estar con diferentes tamaños de ryegrass. Nunca al ryegrass en ese momento lo vamos a agarrar con
estano o un estadio fenológico homogéneo, sino que vamos a encontrar plantas de diferentes tamaños. Entonces el agregado de un graminicida LEA le hace muy bien, lo sinergiza, hace que el control sea contundente y además, para no favorecer el avance de la resistencia de una maleza como el caso de Raigras, que mundialmente debe ser la especie que más resistencia a diferentes modos de acción tiene, o sea, por lo menos trabajarlas con 2 modos de acción. Ese es uno de los momentos, por así decirlo. El otro momento es el barbecho corto, o sea, cerca de la siembra de soja, y acá es importante, y algo que yo destaco muchísimo, haber trabajado muchos años con este producto. El barbecho corto y por qué no tanto la presiembra, preemergencia del cultivo de soja STS, que también se usa mucho en ese momento. Esa presiembra que ven ahí, que figura de 7 a 10 días por hectárea. ¿Por qué me gusta más la del barbecho corto? Es decir, aplicarlo 30 a 40 días antes de la siembra de soja. Es donde le sacamos el máximo provecho al producto y donde nos vamos a ir a excelentes controles y a la mayor cantidad de persistencia del producto en el suelo, controlando alrededor de 60 días, 50 a 60 días. ¿Por qué? Lo estamos aplicando en el momento ideal, cuando rompe el invierno, cuando se empiezan a dar las primeras precipitaciones de septiembre. Ya tenemos el producto en el suelo, esperando o activándose con esas primeras lluvias y agarrando todos los primeros nacimientos, las primeras cortes de las malezas, primero leucina, después digitaria, algún capín, diferentes tipos de malezas que van a nacer primaverales cuando empiezan a restablecerse las lluvias y las temperaturas, dándole mayor residualidad debido a que todavía tenemos temperaturas frescas en el suelo y teniendo muy buena residualidad, llegando a la siembra del cultivo de soja limpio y entrándonos o adentrándonos en el cultivo de soja en los primeros estadios y quizá, de acuerdo a la presión de malezas gramíneas en el lote y de maíz guacho, vamos a tener muy buenos controles y quizá o no entrando con un graminicida post emergencia de la soja, o si entramos vamos a estar entrando mucho más tarde que si no hubiésemos aplicado un herbicida residual específicamente destinado a estas malezas. Ahora, si nos vamos a una aplicación muy pegada a la siembra, realmente nos perdemos varios días de control, nos perdemos todos estos días que mencioné anteriormente, nos perdemos todos estos días antes de la siembra de soja y ya vamos a estar controlando malezas dentro del cultivo de soja con menor persistencia. Por una cuestión natural del aumento de la temperatura del suelo y de más lluvia. Y por ahí vamos a estar en siembras de noviembre con controles o persistencias de este producto de alrededor de los 30 días. Entonces estamos perdiéndonos adicionalmente esos 30 a 40 días antes que hubiésemos obtenido un beneficio muy grande. Pasando a la seguridad en la rotación de cultivos, tenemos hecho un trabajo de muchos años, un trabajo muy grande, donde a pesar de ser un herbicida con muy buenos controles en cuanto a la residualidad y a la persistencia en el suelo, tenemos una enorme seguridad de que no vamos a tener ningún problema en las aplicaciones que yo mencionaba de septiembre, octubre y noviembre, incluso aplicaciones de diciembre, si es el caso de soja segunda, no vamos a tener ningún problema a los cultivos que sigan en la rotación posterior a esas sojas STS que sigan en la rotación el año siguiente en siembras de abril, mayo, junio y en adelante, ya sea en el cultivo de fina, cultivo de gruesa, pasturas. Digamos, la seguridad y el trabajo que tenemos desarrollado en los distintos tipos de suelo del país es muy grande. Como así también es muy grande la selectividad de este herbicida a las hojas de STS. Además, estamos hablando de un producto, por supuesto, de banda verde. Esto la imagen refleja en un ensayo microparcela, una aplicación en barbecho largo, 60 días después de la aplicación, el control de Raigras, no solo el control post-emergente que se dio en ese momento, sino también para lo que son nuevos nacimientos. Un poco haciendo un resumen de la problemática de malezas gramíneas, ¿no? Donde yo me dediqué a hablar mucho de las especies y demás, pero bueno, si vamos a los mapas de APRESID, los mapas que trabaja la REM en la organización APRESID,
Vemos en el caso de Quinocloa colona el avance de lo que es 2017 Quinocloa resistente. Estos son la cantidad de partidos o departamentos en porcentaje de lotes afectados y ese avance hacia 2023, o sea, la coloración roja, cómo avanza. Lo mismo para el Leucine, lo mismo para el Oleum avanzando las dos anteriores de norte hacia sur y el Oleum avanzando del sur hacia el norte, tomando gran cantidad de lotes de todo lo que es la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y todo el litoral, todo lo que es Entre Ríos. Así que, digamos, esto es un ejemplo de algunas malezas puntuales gramíneas. Podemos encontrar mapas parecidos de un número muy grande de malezas que han ido adquiriendo resistencia a distintos tipos de herbicidas. Simplemente para reflejar e ilustrar un ensayo donde nosotros desde el equipo de agronomía lo venimos haciendo ya hace varias campañas, un resumen de estas tres especies, Leucine, Quinocloa y Clores, para lo que es tres zonas geográficas, en el caso de lo que es NOA, Tucumán, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y litoral, y donde vemos en este gráfico de Boxplot principalmente el control de la herbicida Ligate, hablando en promedio 42-53 días, o sea, barbecho corto para lo que son gramíneas de verano, 42 a 53 días, o sea, controles del 93% de Ligate. Lo sigue el herbicida o el resto de los herbicidas que tienen alguna potencia interesante en lo que es gramíneas, como el caso de Spider, Imacetapir, Imazapir, S-metolaclor y piroxasulfona. O sea, realmente estamos teniendo en estos momentos controles con muy buenas residualidades y persistentes en el tiempo. Yo les decía, adicionalmente a esto, aplicaciones donde nos distanciemos un poquito de la siembra y lo hagamos 30, 40 días antes, vamos a sacarle todavía aún más provecho a este producto, además de controlar estas malezas gramíneas. Si tenemos o venimos de maíz tardío y queremos controlar maíz guacho, vamos a tener una potencia muy grande en las primeras camadas de maíz guacho. Ligate proporciona el máximo control residual en lo que es malezas gramíneas. Además, un atributo diferencial, no menos importante, en estos años que estamos atravesando, donde el recurso agua tenemos que cuidarlo más que nunca, estamos trabajando y viendo en muchos ensayos el tema de ahorro de agua, eficiencia en el uso de agua y mayor rendimiento. O sea, ahorrar agua estos años es ahorrar o tener mayor potencialidad y tener más kilos de soja. Esto vemos la competencia que puede llegar a ser una digitaria en el inicio del cultivo de soja, donde es clave, es esencial controlar las malezas en estos primeros estadios donde se produce la implantación y donde el cultivo trata de explorar la mayor parte de superficie en el menor tiempo posible y donde lo que queremos es que rápidamente cierre el surco y no tenga competencia inicial de maleza. En estos lotes nosotros hemos tenido muchos ensayos donde tenemos que aplicar entre 2 y 3 veces graminicidas o glifosato en el caso de que no sean gramíneas resistentes, ¿no? Donde realmente cada golpe de agua hace nuevos nacimientos y realmente la situación muchas veces se descontrola y las pérdidas de rendimiento que se dan por la competencia inicial son, créanme, muy importantes. Y por otro lado, la potencia en lo que es el control de maíz guacho resistente. Acá vemos dos lotes, el lote en la zona de La Carlota, Córdoba, donde se había aplicado Ligate en barbecho, rastrojo de maíz tardío, Ligate en barbecho en este sentido, y luego se siembra la soja en diagonal, atravesando, y vemos todo este sector donde no tenía la aplicación de Ligate. Este caso es un lote de pergamino, también con muchas pérdidas de cosecha, donde se aplica Ligate en una parte del lote y se deja una parte sin aplicar Ligate y vemos esa presión y control de maíz guacho. La potencia en el control de maíz guacho, semillas sueltas, semillas dispersas en el lote, es muy grande, es muy importante y es muy importante sobre todo estos años donde no queremos que haya plantas de maíz guacho alimentando a Gallus maíz y propagando la enfermedad transmisora, el virus transmisor para el cultivo de maíz. Cuando nos metemos en ryegrass, simplemente mostrarles
también ensayos de eficacia en barbecho largo. Esto, para que vean, son 100 días de aplicado y donde vemos a campo estas diferencias son enormes, comparándolo también con nuestro herbicida Titus, un herbicida selectivo para el cultivo de maíz, ¿no? Que es muy potente en regras también. Y el herbicida Ligay, a los 100 días de aplicado, controles por encima del 90%, en el torno del 95%, donde vemos con productos como puede llegar a ser el S-metolaclor, un flumioxacin, un piroxasulfone, bueno, un Titus que es el nuestro con S-metolaclor, ahí controlando. Y acá lo que vemos, los graminicidas, tanto lo que es aloxifop como clethodim, con controles en el momento de aplicación, pero esto lo que refleja son los nuevos nacimientos. Nosotros a los 100 días vemos un control residual del 40% porque hemos tenido en estas parcelas, obviamente, nuevos nacimientos. Entonces, lo que muestran estos herbicidas residuales son controles y lotes limpios con nuevo nacimiento. Realmente, si el problema es ryegrass, Ligay, créanme que es el herbicida de otoño-invierno que va a estar trabajando proactivamente, donde tenemos muchísimas situaciones donde podemos revertir estas situaciones y volver los lotes, en el caso de ryegrass, a situaciones anteriores. Cuando me refiero a eso, vemos esto, un ensayo en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde, como yo les decía, el Ligay para el caso de ryegrass lo recomendamos con herbicida para trabajar con 2 modos de acción y para asegurarnos el control de plantas grandes, donde están ya pasadas de 3, 4 macollos y donde la potencia del Ligay la va a ejercer sobre todo en nuevos nacimientos. Por otro lado, una foto acá en lo que es la zona de provincia de Buenos Aires, norte de Buenos Aires, ruta 9, lote aplicado el 10 de junio, una aplicación típica de Ligay, ya con muchas plantas de ryegrass, obviamente, y aplicado junto al graminicida, y donde vemos la foto actual a días, digamos, hace pocos días, 120 días aplicados, o sea, tenemos un control post-emergencia y no tenemos nuevos nacimientos, donde vemos lote lindero, ¿no? Donde no se aplicó Ligay, ahí la enorme cantidad de ryegrass. Entonces, para ir resumiendo y viendo de la mejor forma que podemos dirigirnos a este herbicida, digamos, al Ligay, en su enorme capacidad de controlar gramíneas anuales, enorme, importante y destacable. Me atrevo a decir, de los productos que hoy tenemos en el mercado argentino, de los más potentes, de los más contundentes en el control de gramíneas anuales y también en el control de ryegrass, ¿no? En aplicaciones de invierno. Y ahí como haciendo 2 grandes separaciones. Hoy, por la charla estuvo más dirigida por la época del año, ahora aplicaciones de gramíneas y el control de maíz guacho, pero tenemos estas 3 cosas que vemos en este flyer destacadas. Control de gramíneas anuales, control de ryegrass para lo que son aplicaciones de otoño-invierno y el control de residual de maíz guacho, muy importante, que ahí hago un paréntesis y me pongo del lado de los productores, donde tenemos que tener este año especial cuidado en el tema de maíz guacho, o sea, sacarlo de donde sea, a mano cuando vemos alguna planta aislada y abocándonos proactivamente en lotes donde hayamos tenido pérdida de cosecha, donde sabemos que vamos a tener potenciales nacimientos de maíz guacho por la situación que haya sido en el maíz anterior. Entonces, tratar de dirigirnos a productos especialmente destinados a ese fin. Nosotros estamos haciendo toda una campaña que destaca la herbicida en cuanto a uno de sus atributos más importantes, que es el control de maíz guacho. Entonces, para terminar, cierro con este flyer, quedo abierto, bueno, si fueron surgiendo algunas preguntas, ahí hemos ido contestando en el chat y bueno, abierto a todas las preguntas que puedan llegar a surgir. Muchas gracias.